licenciado Roger Ogando Piña para llevar adelante el programa. Buenos días, Roger. Buenos días, Paulín, ¿cómo estás? Aquí tenemos la agenda nacional de hoy. No buena para el país. Canadá acusa a la República Dominicana de vender ciudadanía. Entonces nos saca de una lista de países que pueden beneficiarse de cierto tratamiento, si se quiere llamar privilegiado, de las otorgamiento de visas, porque dice que nosotros vendemos la ciudadanía. Esas son de las cosas que nosotros tenemos que abordar. Pues definitivamente el país se ha desacreditado. Eso viene de aquellos tiempos de la venta de ciudadanía de los chinos. Bueno, comenzamos por ahí. Canadá excluye dominicanos como posibles residentes en su territorio al considerar a la República Dominicana entre países que venden ciudadanía. ¿Qué dice el señor canciller de la República? El pro-haitiano canciller que nosotros tenemos en nuestro país. Nosotros teníamos tremendo prestigio en Canadá como ciudadanos dominicanos, sobre todo la clase médica dominicana, de los más prestigiosos médicos que existen en Canadá. 2 son dominicanos, desgraciadamente, de origen dominicano. No, yo quiero que tú recuerdes que años atrás en Estados Unidos no solamente había una representación a nivel profesional excelente también de dominicanos, sino que los propios trabajadores dominicanos que no tenían especialidad, sino que trabajaban en las manufacturas, eran reconocidos por su seriedad y por su consagración al trabajo, y tenían una excelente reputación. La cosa comenzó a dañarse cuando llegó la droga a bailar en el medio, y los dominicanos, que no somos brutos, aprendemos rápido todo lo bueno y todo lo malo. Entonces nos hemos hecho ahora expertos en el asunto de la droga y le quitamos el espacio a los puertorriqueños, y ahora estamos fichados todos los dominicanos con esa etiqueta sospechosa, lo mismo que le ha pasado a los colombianos, que están librando una batalla por su supervivencia como nación, y sin embargo todos los colombianos son vistos bajo sospecha. Hay que saber los muertos que le ha costado a Colombia la batalla contra el narcotráfico. Sí. Han matado a jueces en cantidades industriales. Pero así son las cosas en la vida. Si los muertos lo pone Colombia y el desprestigio se lo agregan. Sí, pero cuando el norteamericano en Colombia, el coronel, no recuerdo ahora su apellido, y su esposa y uno de sus asistentes aparecieron implicados en el narcotráfico, eso se manejó muy discretamente. Quería comentar, y no sé si tú viste la presentación del presidente Bush en una especie de encuentro con la comunidad de Orlando, en Florida. El presidente ha vuelto a visitar a su hermano, a donde estaba visitando cuando ocurrieron los hechos del martes 11 de septiembre, después de pasarse un mes de vacaciones en su finca de Texas y una semana de vacaciones en Camp David, ¿no? Bueno, a mí no me gustó la presentación del presidente Bush por muchas razones. La primera, porque se vio muy montado aquello, muy montado. Y nosotros que estábamos fresquecitos de haber vuelto a ver en el mediodía en casa la película Wag the Dog, nos quedamos impactados con aquella revelación de esta excelente película, que de una manera humorística, sin embargo, dice muchísimas verdades sobre la sociedad norteamericana. Y una de ellas es la forma en que se manipula la voluntad de los norteamericanos a través de la televisión, sobre todo, porque ellos tienen poca oportunidad de leer. Muy poca gente allí lee los periódicos. Allí los periódicos es una mercancía de un estamento de cierto nivel.
pero el resto se maneja a través de la televisión. Y entonces, las cosas que se pueden hacer por televisión no tienen límites, sobre todo ahora con la cuestión de los efectos especiales y la tecnología, Sí, señor. Y la tecnología digital, y una serie de cosas que de repente ustedes le pueden poner cualquier cosa en la televisión. De todos modos, no me gustó porque se veía que las personas que intervenían estaban como adiestradas para intervenir, es decir, se le había asignado el rol de la pregunta y tal. Incluso hubo un momento en que el propio presidente se hizo una pregunta a él mismo para entonces él justificar por qué necesitaba tener tribunales militares. Y no me gustó la explicación que dio. Él dijo que en el curso de un juicio público y contradictorio podían salir a relucir cosas que pudieran perjudicar la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, y uno se pregunta, ¿y cómo podría ser eso? Porque si tú estás interrogando a un enemigo de la sociedad norteamericana, como podría ser el caso de cualquiera de esos fanáticos, y está sometido a juicio, ¿qué es lo que él puede decir? Lo único que él puede es revelar todo lo que en su grupo se planificó, se conversó, de alguna manera se planteó para como antecedentes de todo lo que ha venido después, incluyendo los horrendos atentados del martes 11 de septiembre. ¿Y en qué puede poner eso en peligro la seguridad de los Estados Unidos? Puede ponerla en peligro si, como resulta ser que Osama Bin Laden estuvo vinculado a los servicios de la CIA y el del M-16 de Gran Bretaña, y ese señor se sienta allí en una tribuna que estará viendo el mundo entero, ¿no? Porque imagínese usted un juicio público a Osama Bin Laden. De Nuremberg. Lo va a ver el mundo entero. Y se van para allí a decir cosas que no le convienen entonces a la CIA ni al M-16 de Gran Bretaña. Entonces eso sí, no se puede. Eso no es aceptable, señor presidente, respetuosamente. Pero perdóneme una intervención breve. Ya se ha ido al extremo de que se han juzgado por tribunales militares. Eso todavía está en discusión en el Congreso. El Congreso va a ventilar eso y va a cuestionar eso, la inconstitucionalidad de esa propuesta, que todavía no está en ejecución. Pero lo que quiero significar es que, de hecho, ya ellos han incurrido en esa práctica cuando juzgaron a Noriega en un tribunal a puerta cerrada, sin acceso a la prensa. Es decir, no fue un juicio contradictorio, público, abierto, y bueno, los resultados están ahí. Pero ese es un muy buen ejemplo, sí. Porque es que Noriega era agente de la CIA también. Exactamente, a eso. Noriega fue reclutado en la Escuela de Altos Estudios Militares de Perú, y está en la biografía de él, ¿no? Publicada en una revista norteamericana que yo tengo recortado, donde dice que él fue reclutado por la CIA allá y vino de vuelta a su país a servir a la CIA ahí al lado de Torrijos, y se dice que él fue el responsable de la muerte de Torrijos. Y inmediatamente sube él al poder, desplaza al primo de Torrijos, el coronel Roberto Herrera. Porque Torrijos era Torrijos Herrera. Bueno, el coronel Herrera, el que estaba más o menos en línea de mando, lo desplazó y subió Noriega. Porque él era el jefe del servicio de inteligencia militar. Entonces Noriega cometió la imprudencia de que amenazó a Bush en un momento dado en que parece que perdió la noción de las cosas y dijo, si me siguen atacando, estaba acusado de la muerte de Spadafora, un opositor político que había sido muerto en la frontera, y además por el asunto de la droga. Y dijo, si me siguen atacando voy a cambiar el curso de las elecciones en los Estados Unidos. Entonces eso se lo apuntaron. Y Bush parece que llegó a la conclusión, estoy hablando de Bush padre, de que ese era un enemigo que él tenía que sacarle en medio, no le fuera a escarbar en las relaciones de jefe a subordinado que existió entre ellos.
y entonces lo mandó a buscar de mala manera, porque eso le costó muchísimas vidas inocentes a los panameños. Lo que pasó en Chorrillos, ¿es que se llama? Sí, Chorrillos, el barrio marginal. El barrio que rodeaba el aeropuerto que fue tomado a sangre y fuego. Por cierto, a propósito de sangre y fuego, en las noticias del frente de Afganistán, ahora tenemos que hay unas bajas norteamericanas de lo que ellos llaman el friendly fire, o sea, el fuego amigo, que pasó también en la guerra de tormenta del desierto. Pero esto fue una bomba de 20.000 libras que le tiraron arriba a sus propias tropas. Y ayer comentábamos que cómo era posible que la tecnología de guerra de los Estados Unidos estuviera cometiendo tantos errores. Bueno, pues ahí tenemos otro nuevo caso. Parece que la tropa norteamericana estaba bajo fuego de mortero y pidió apoyo, y el apoyo le vino encima. O sea, le tiraron la bomba a las propias tropas norteamericanas. Ya en el caso de Vietnam, le habían tirado encima a sus tropas el agente naranja, que es un defoliador cancerígeno, y hay muchísimos veteranos de guerra de los Estados Unidos muriendo de cáncer, y otros que ya hace tiempo que murieron, gracias a que su propia gente le echó encima agente naranja a su tropa. Por eso nosotros sostenemos que el pueblo norteamericano pone los muertos. La plutocracia toma las decisiones, porque la decisión de ir a Vietnam no la tomó el pueblo norteamericano. Y ahora en este caso, bueno, el pueblo norteamericano está contra la pared porque está asustado. Le acaban de dar otro susto. Le dijeron que hay riesgo de otro desastre y no le han dicho de qué se trata. Por cierto que con el asunto de la Antrax, ahora resulta que puede haberse diseminado en muchísimas cantidades de correspondencias regadas por todas partes. Era de esperarse, ¿no? Porque si fue manejado a través del correo, las cartas entrarían en contacto con otras cartas que no tendrían precisamente la dirección del destinatario. Sí, pero tú sabes que las que estaban contaminando a las demás eran las dirigidas a los amigos tuyos. A mis amigos. Sí. Indudablemente que sí, ya eso no cabe en absoluto ninguna... Entonces, eso es una situación que no pinta que eso... Ahí no puede haber posibilidad de Osama Bin Laden ni nada de eso. Por cierto que tenemos todavía por leer algunas noticias de la semana que ha transcurrido y del fin de semana pasado sobre ese particular. Pero bueno, lo que queríamos comentar es que la intervención del presidente Bush nos creó una gran desazón. Se veía un montaje todo aquello, y además la actitud no nos trae tranquilidad. Yo sé que allí estaba su hermano, el gobernador Bush, ¿cómo se llama él? Jeb Bush. Y toda su gente. Yo imagino que allí estaban todos los activistas, ¿no? Y todo el mundo tenía su cartilla, ¿no? Y leía sus cosas por escrito. Y repito, el presidente se hizo la pregunta él mismo para justificar algo que estaba siendo cuestionado. Un libreto. Y en definitiva se veía una actitud agresiva que no puede mantenerse porque se está repercutiendo ahora mismo. Fíjese lo que está pasando con Israel. Ahora resulta que tenemos un frente en Israel, un frente de guerra Israel-Palestina. ¿Por qué? Porque dicen los israelitas y los defensores de las políticas de Israel en los Estados Unidos, incluyendo algunos representantes, que Israel está siguiéndole los pasos a los Estados Unidos, que está combatiendo el terrorismo. Y yo me pregunto, ¿no estarán destruyendo más bien las posibilidades de la paz? Porque, ¿cuál es su interlocutor? Primero, para que unifique esa precaria posibilidad de unificación que tienen los palestinos entre sí, porque allí hay unas divisiones terribles entre sí, como la hay del lado israelita, también. Porque si no, no hubieran matado al primer ministro Yitzhak Rabin. Entonces nos lo mataron los palestinos, fueron los propios israelitas, los radicales de derecha, que no querían la paz. Bueno, pues hay un señor que se está jugando la vida con su propia gente
para tratar de hacer la paz, que se llama Yasser Arafat. Entonces le dicen que es un terrorista. Bueno, pero Ariel Sharon era terrorista también. Entonces olvídense de eso y traten de entenderse, si es que van a llegar a un entendido o porque, y de lo contrario, la única salida que va a quedar allí va a ser una salida tan impuesta como la que resultó de la creación del Estado israelita, cuando Naciones Unidas creó el Estado israelita. Entonces va a tener que meterse en Naciones Unidas y va a decir, aquí habrá la paz, y va a tener que meter en cintura a Israel y a Palestina y crear el Estado palestino y supervisar el proceso hasta que deje aquello establecido en una forma armónica, porque si no, no se van a entender nunca. Si cada uno de los sectores radicales de un lado y del otro puede trastornar el proceso de paz, no va a haber paz nunca. Y si ahora van a seguir los pasos de Estados Unidos, que dijo, voy a acabar el terrorismo donde quiera que esté, ahora ya están diciendo los israelitas lo mismo. Se montaron en el barco. Y los defensores de ellos en También. Estados Unidos igual. Claro, yo escuché esta mañana, precisamente antes de venir para acá, la intervención de uno de los comentaristas de televisión norteamericano con una gran sensatez, criticando la actitud de Israel, diciendo, pero bueno, ¿ustedes qué es lo que están buscando? Ayer decíamos, como estábamos en la noticia, recuerda que Arafat acababa de ordenar la detención de algunos grupos sospechosos de ser los responsables de los atentados. Bueno, hoy en la mañana ya hay otro atentado, tú lo viste por televisión, se metieron un bombazo en un hotel, hay una pila de muertos. Y además ya ese grupo está justificado, entonces, en su violencia, y dice que va a responder la violencia de Israel con violencia. Claro. ¿Quién detiene ahora este espiral de escalamiento de la violencia? Entonces, ese es un camino peligroso. Incluso, a mí me preocupa esa fijación que muestra el presidente Bush, de que hay que buscar a Osama Bin Laden y matarlo. Entonces, claro, uno entiende que el pueblo norteamericano está asustado en primer lugar. Eso no es tontería, están asustados. Y tienen razón para estar asustados. Pero más asustados. Permíteme, están asustados. Y el susto da paso a la reducción de sus libertades, que es lo que estábamos comentando ayer. Entonces, una situación así, que es el producto de un hecho que se produjo desde adentro de los Estados Unidos. Y hay que suponer que ese señor, el que planificó aquello, y supongamos que fue Osama Bin Laden, ¿verdad? Porque no hay evidencia de que sea otra persona, no puede haber pensado que las cosas se iban a quedar así, que le iban a mandar dos aviones chocar, a derribar el World Trade Center, con el propósito de derribarlo. Eso no fue para que chocaran, ¿no? Eso se planificó para que cayeran. Y otro al Pentágono, y el otro se suponía que iba para la Casa Blanca y no llegó. Y que no iba a pasar nada, no, tenía que suponer que iba a pasar. Entonces, ¿qué se supone que él hubiera hecho? Si tuvo la capacidad de planificar todo aquello, no se puede pensar que tenía la segunda jugada de ajedrez montada con la gente que está dentro de los Estados Unidos. Bueno, en la medida en que se radicalice la actitud de no va a un tribunal abierto donde pueda hablar, sino que tiene que venir a un tribunal cerrado o lo vamos a matar donde quiera que lo encontremos, yo temo lo que pueda pasar. Con toda franqueza, me da pavor. Pero... ¿Y usted parece estar en la onda correcta con respecto a cómo están percibiendo los sectores que están ahora mismo a la vanguardia de esa lucha antiterrorista, entre comillas, que son el gobierno de Bush y los ultraconservadores? Y es que esa situación es que le ha dado todo el pretexto de llevar las cosas hasta donde la han podido llevar. Y están avanzando en esa agenda y están colocando todas las piezas donde las quieren colocar. Es decir, que en términos, por eso ahora mismo Israel está poniéndose en una tónica armónica, de total armonía con lo que los Estados Unidos están tomando como dirección, para sonar bien a los ojos de todos los norteamericanos. Pero esto no está dando lugar a que
el ánimo y los sentimientos de los norteamericanos se serenen, porque cada vez que ya está un poquito tranquilizado, vienen con otra noticia de que hay la amenaza de que ocurra otro incidente parecido. Entonces no hay tranquilidad. La gente de los Estados Unidos no está manteniendo un índice de tranquilidad ni siquiera apropiado para que pueda dedicarse, concentrarse en sus actividades normales y volver todo a la normalidad. Sin embargo, ellos lo están demandando. Y sobre todo para que la economía vuelva a la normalidad. A recuperar su ritmo, ¿no? Mire, se ha dicho siempre que la economía tiene un factor psicológico, queriendo darle como cierta capacidad de incidencia a la actitud y el ánimo que está la gente. No es un factor, ese es la base de la economía, porque es la forma en que se siente cada persona que tiene desde luego un poder de decisión que varía dependiendo de que usted sea Bill Gates o que usted sea un empleado de Bill Gates, ¿no? Pero cada quien con su economía actúa de acuerdo a cómo siente su ánimo. Si usted se siente temeroso, usted coge su dinero y trata de guardarlo para algo que usted no sabe que puede venir. Usted no lo pone a circular. Y ya hemos explicado que la función del dinero es circular. Por eso le llaman circulante. De modo que la velocidad con que el dinero se mueve en la economía, esa velocidad de circulación que llaman los economistas, es la clave. No es solamente la masa monetaria, es las veces que esa masa monetaria se mueve. Si esa masa monetaria está inerte y no se mueve en la economía simplemente se detiene. Entonces eso está pasando porque si usted está asustado y todo el mundo está asustado, pues no me pueden pretender normalizar la economía. Entonces hay un círculo vicioso. Yo la verdad es que no alcanzo a ver la cosa clara, porque lo que sí se está perfilando, y hablábamos del artículo aquel que salió, diciendo que hay dos corrientes, una guerrerista que le encabeza ahora el secretario de Defensa, Rumsfeld, con Volkovich, ¿no? Sí. Esos son los halcones ahora. Y del otro lado, llevando la voz de sensatez, nada menos y contradictoriamente que el militar, que es Colin Powell, con el grupo del Departamento de Estado, etcétera, tratando de que Estados Unidos maneje las cosas de otra manera. Bueno, ojalá que se imponga la línea de Colin Powell. Que nos luce a toda cuestión como la juiciosa. No, porque decía alguien, y no recuerdo de quién, que no hay nadie que odie más la guerra que el militar, porque a ese que le toca ir a rajarse, sino que le pregunten ahora a los familiares de los muertos eso por equivocación, ¿verdad? Porque todavía no han llegado los muertos de verdad, que deben estar por ahí, porque los titulares que llegan del frente de Kandahar no es para suponer que no lo hayan, que no haya muerto, ¿eh? Lo que pasa es que las informaciones las están haciendo llegar muy condicionadas, y hace días que tanto el presidente como algunos de sus funcionarios están diciendo que esperen los muertos. Están preparando el ánimo. Esperen los muertos, sí, pero los muertos no llegan. Yo creo que hace rato que hay muertos allí y no quieren producir el impacto de que el pueblo norteamericano vea llegar sus primeros muertos. Entonces, ahora desgraciadamente van a llegar los del friendly fire, ¿no? Los del fuego amigo. Eso va a ser un shock allá para los norteamericanos. Bueno, tenemos una encuesta. Tenemos a Venezuela. A pasar a Venezuela ahora. La huelga general. Sí, está amenazada una huelga general. Bueno, nosotros decíamos que la situación de Venezuela se parecía a la de Santo Domingo del 63. Y las fuerzas detrás de esa huelga son las mismas de aquí. De modo que todo esto hay que verlo con preocupación. Desde luego Chávez es harina de otro costal, y es un hombre militar. Y también me parece que el pueblo de Venezuela reacciona de manera diferente a nosotros. Vamos a ver, porque Venezuela logró hacer algo que ojalá nosotros lograra hacer, que es que limpió a los partidos podridos, ¿verdad? Ahora nosotros no quisiéramos el trauma
de todo lo que ha tenido que pasar Venezuela para lograr salir de esos partidos corrompidos. Claro. Pero por ahí anda un titular que dice que los partidos realmente están en crisis. Ahora vamos. Déjame mostrarlo. Sí. Está aquí, nada menos, mire. La revista. Eso acaba de llegar a mi casa. La crisis de los partidos, antesala del autoritarismo. Bueno, si fracasan los partidos y los partidos ya aquí no tienen nada que ofertar, porque ya nadie cree en los partidos, ni en los líderes ni dirigentes políticos, entonces, ¿qué viene después? Esa es la pregunta. Bien, vamos a pasar ahora al análisis de fondo, arquitecto, el clima político nacional. La encuesta Hamilton hoy, que dice que el 71% opina que existe corrupción en el gobierno. Bueno, párate ahí. Dice el titular, y yo creo que está como hecho para acomodar un poco las cosas y hacer menos dura la verdad. Ese es el titular. Pero ¿qué pasa? Que si uno lee, se da cuenta que dice la gran mayoría de los dominicanos, 71 de cada 100, está convencido de que en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, el Partido Revolucionario Dominicano, hay corrupción, contra solo 20 que dicen que no hay mucha corrupción, pero que hay. Exacto. Y 7 que piensan que no hay. Entonces, si usted suma 20 con 71, le da 91% que dice que hay corrupción en el gobierno. Lo único que hay 71 que dice que hay mucha, y hay 20 que dicen que hay una poca. Pero ¿qué pasa? Que ayer comentábamos que esa misma encuesta dice que el 54% opina que el gobierno va en dirección incorrecta. Entonces decía un 23% en voto dividido, y no especificaba qué era voto dividido. Nosotros no entendemos qué es eso de voto dividido, un 23%. Bueno, si uno coge ahora el 91% y lo compara con el 54%, resulta que habría un 37%, ¿verdad? Asumiendo, el 91% dice que hay corrupción, y el 54% dice que va en la dirección incorrecta. La diferencia supone que va en la dirección correcta, ¿verdad? Desde luego. Entonces, habría de la gente que entiende que hay corrupción, un 37% que entiende que va bien con corrupción. Ese es el asunto. Esos numeritos tan raros. Sí, está un poquito... O sea, todavía nosotros cojamos el 21, 91 y lo reduzcamos al 71 y lo restamos con el 54, todavía da 1% de gente que entiende que hay corrupción pero que el gobierno va bien. Una de dos. Yo prefiero pensar que todo eso está muy mal en la forma en que se hizo la encuesta, a pensar que hay dominicanos que creen que un gobierno corrupto va bien. Porque entonces sí estamos fritos, ¿verdad? Porque si el pensamiento de los dominicanos y la aspiración de los dominicanos, y yo me resisto a creer que eso sea así, es que haya un gobierno corrupto con tal de que le llegue lo suyo, entonces sí que la democracia, por lo menos con la base partidaria que tenemos, llegó a su límite. Llegó sencillamente a su límite. Vamos a pasar una nota que vamos a aprovechar esta que nos manda la Embajada de Canadá. Dice, Canadá se hizo un aclarando y se refirieron a la isla de Dominica. Y no a Dominicana. Bueno, nos alegramos. Nos alegramos mucho. Porque la verdad es que ese titular ahí, yo no sé, la prensa tiene que tener más cuidado con esas informaciones. La política económica del gobierno. Espérate, la encuesta, todavía tenemos otra parte. El 50% cree que el gabinete es malo, ¿verdad? Y 48% lo juzga bueno. Bueno, ese 50% se supone que es más o menos consono con el 54% que considera que el gobierno va mal encaminado. Pero el presidente dice que no, que tiene un gabinete bueno. Superior. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y volvemos. Bueno, aquí tenemos de la misma encuesta, pero que ya en el ámbito de la política económica del gobierno, que la misma ofrece ciertos criterios sobre lo que son las prioridades de acuerdo a esa encuesta, que yo sigo diciendo que no sé cómo se hace.
Las prioridades son las siguientes. Sí. Crear fuentes de trabajo. Eliminar... Espérate un momentito. ¿Ustedes recuerdan la crítica que yo le hice al programa de gobierno de Hipólito? Yo decía, no aparece el problema de empleos ahí, sino aparece escuelas, hospitales, porque eso está sintonizado con el rol que le quieren dar a un Estado amorfo, ¿no? Un Estado que no está incidiendo en la economía y que ve y no compone nada, ¿no? Está ahí presenciando la cosa. No modula la fuerza. Ahí no es la cosa. Si usted tiene un problema de condición y calidad de vida de la gente, lo primero que usted le tiene que resolver es su ingreso. No decirle, no, le voy a dar un subsidio para que usted se quede en su casa. No, usted está creando vagancia. Eso pasó en Puerto Rico. No, usted tiene que crear empleo. Y ahora resulta que eso es. Ahora está en primer orden de las prioridades, crear fuentes de empleo. Eliminar los apagones, también hemos dicho mucho sobre eso. Combatir la pobreza. Sí, eliminar apagones, pero el presidente Mejía está invitando a que vengan a invertir más en cuestiones de energía, cuando no tenemos reglas de juego. Porque esas reglas, para invitar, debería decir, ustedes tienen que ir a competir y el que dé el precio más bajo, a ese le va que no se debe entregar, dice la Constitución de la República. Combatir la pobreza, bajar precios de bienes y servicios. Bueno, eso incluye todo, ahí está. Una consecuencia, sí. Mejorar hospitales y servicios de salud. Bueno, yo puse a propósito de eso de mejorar hospitales y servicios de salud, hay una información hoy en el Diario Libre que dice: el Seguro Social discute detalles sobre el traspaso del hospital de los billeteros. Eso fue un invento desde cuando Balaguer, creo que eso fue Macorís, que construyó un hospital de los billeteros, que creo yo que fue ahí en la prolongación de la Expreso Quinto Centenario, ¿no? Que era parte del proyecto. Bueno, se quedaba ahí, y mal. 10, 12 años cerrado ahí. Sí, sin funcionar. Pero no solamente tenemos situaciones como esa, una inversión hecha allí, y entonces no está funcionando. Y resulta que tenemos otra del Hospital de Herrera, que se lo estaban disputando entre la Secretaría de Salud Pública y el Instituto de Seguros Sociales, y el hospital cerrado. Entonces el presidente lo que hizo fue que nombró a un militar allí, como para que pusiera la cosa en orden. Pero no he visto que se ha puesto en funcionamiento el hospital. ¿Cómo es posible? Esto es una locura lo que estamos haciendo. Estamos invirtiendo dinero para nada. No, pero si las cosas siempre tienen un propósito. Usted construye un hospital, pero es para el servicio de salud. Entonces tenemos el hospital de los billeteros y el hospital de Herrera cerrado. Ambos, por cierto, en barriadas humildes, sí, donde darían un magnífico servicio a la gente de menores ingresos. Claro. Y entonces también estamos embarcados en una dirección de contraer algunos empréstitos para construir unos hospitales por todas partes del país, etcétera, que sobrepasan los 500 millones de dólares. Bien. ¿No se ha vuelto a hablar de eso? Sí, está en el Congreso. Ayer salió una información de que están empujando para que el Congreso conozca los dos préstamos, el de los 5 hospitales, aquello con helicóptero, y el de los 20 hospitalitos con la compañía de Miami, el señor Mejía, aquel, qué sé yo. Sí. Así es que vamos a estar atentos a esa situación. El Seguro Social discute detalles sobre traspaso del hospital de los billeteros. Eso está en... Estudian presupuesto. Aumentarán 10,000 a los senadores. Sí, eso es porque han hecho un trabajo tan bueno que se han ganado un aumento del sueldo, entonces eso está ahí. Lo que yo quiero saber quién fue que lo propuso, porque esto es como el cuento del individuo que fue a parar al mar, ¿no? A salvar al niño. Yo lo que quiero saber es quién fue que me empujó. Yo quiero saber quién fue que propuso. Si esto fue el Poder Ejecutivo, porque no tiene un presupuesto tan precario, un presupuesto tan cuestionable, entonces hay que 10,000 de aumento para los... Bueno, vamos a continuar. Calderón justifica el endeudamiento de 3.269 millones de pesos dominicanos. Eso es a la banca privada nacional. Bueno, pero yo, sí, decía, porque uno no puede llevarse de todo lo que dice la prensa, porque a veces los periodistas cometen unos gazapos gruesísimos. Decía
endeudamiento interno y externo. Y yo no puedo entender cómo me pueden poner en pesos endeudamientos externos. Yo creo que ahí se le usaron los cables al periodista. Y además, si vamos a eso y vamos a sumar los endeudamientos internos y externos, la suma es muchísimo mayor que esa. Es más de 1.500 millones de endeudamiento, es de dólares externos nada más. La presidencia... No, espérate. 772 millones de presupuestos para las ONG. Oh, pero ustedes se imaginan lo que es que nosotros tengamos ese titular hoy. Alrededor de 2.000 ONGs recibirán el año próximo 772 millones en aportes consignados en el proyecto de presupuesto nacional. Pero eso es el que preparó el presidente de la República en el Consejo de Desarrollo. ¿Y cómo es que se le va a dar? Ahí están todas las ONG de los legisladores. No, sí, claro. Más muchísimas ONG de las que creó Agripino, que reciben dinero por vía de la universidad y también les reciben dinero al Estado. Y vamos a poner aparte las que no son ONG, que son verdaderamente entidades sin fines de lucro, las que han hecho labor social toda la vida en este país y que a esas le dan unas migajitas. ¿Verdad? Porque el patronato del cáncer, el de la diabetes, el de la piel, a todos esos, lo que le dan son centavos. Pero a los legisladores, las ONG de los legisladores le dan millones, ¿verdad? Entonces, así no se puede. Y eso es alimentar la corrupción. Estemos claros que esas ONG de los legisladores y el gobierno, o sea, el Poder Ejecutivo sometiendo y preparando un presupuesto que le da ingentes recursos a esas ONG, está comprando a los legisladores y eso es un acto de corrupción. Un acto inaceptable de corrupción. Ahora pasamos al titular de que la presidencia aumenta su nómina para el 2002. Es decir, también hubo un aumento no solo de sueldo a los senadores y las ONG van a percibir su tajada, sino que la presidencia se puso su tajadita también. Sí, eso está en el titular del Listín Diario. Los gastos se incrementarán en un 36.2% según el proyecto presupuestal. Es decir que seguimos en lo mismo. Pero lo que viene es lo mejor. El Banco Central prevé devaluación del peso, menos reservas. Sí, dice, las reservas netas bajarán 180 millones de dólares el próximo año. Lo increíble de todo esto es que el gobernador del Banco Central declare o autorice declarar que para fines del año próximo se va a devaluar el peso. Bueno, pero por Dios. Eso va a crear una expectativa que va a comenzar a tener efecto inmediatamente. ¿Por qué? Porque va a haber una reducción de las reservas y ya la cuantificaron, dijeron que 180 millones de dólares menos. Bueno, para usted saber si eso es una apreciación correcta, porque quién sabe cómo se va a comportar la economía de aquí a allá. Y quién sabe cómo es que se va a manejar esta situación. Por lo pronto, yo no he visto un solo paso en la dirección correcta de lo que aquí debería ser la política, a mi juicio, frente a la contingencia de la reducción de las remesas de los dominicanos ausentes, totalmente previsible, y a la cual le han caído atrás el BID y los bancos comerciales para quitárselo a quienes se han improvisado como canales para que esas remesas le lleguen a los familiares aquí. ¿Por qué? Porque los bancos quieren interferir eso, para mandarlos en dólares a Gran Caimán y a donde quiera que tienen sus sucursales, ¿verdad? Todos los bancos de aquí tienen sucursales en el exterior, donde desvían las remesas que logran interceptar. Entonces, nosotros tenemos por delante la posibilidad de que la economía del país reciba, por vía de la reducción del turismo, y de otras, las mismas exportaciones de la zona franca, porque la zona franca, a pesar de que no entregan sus dólares al Banco Central, van a despedir muchísima gente. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Tradicionales también se han disminuido. ¿Y cuáles son las medidas que nosotros deberíamos tomar? Bueno, para comenzar, que los dólares del turismo que ingrese se entreguen al Banco Central. Y si eso va a determinar que se vayan los propietarios de hoteles y qué sé yo, que se vayan.
porque este país no se puede permitir el lujo de tener una industria turística que no entregue los dólares al Banco Central. Entonces, ¿para qué tenemos Banco Central? O eso es lo que quieren demostrar. Que no, que ya tenemos una economía que determina que el Banco Central se cierre para que el próximo paso sea que aquí circule el dólar otra vez. Entonces, que no se piensen que nos están engañando. Nosotros sabemos perfectamente a dónde nos quieren llevar. Ahora, una cosa piensa el burro y otra que lo apareja. ¿Por qué? Porque están tratando de llevarnos ahí. Eso no quiere decir que nosotros, el pueblo dominicano, va a llegar ahí. O que nos van a llevar contentos ahí. No nos vamos a llegar contentos ahí si es que nos llegan a llevar hasta ahí. Entonces, esta es una situación sumamente delicada. Y el gobierno debería tener más capacidad de análisis y de entendimiento de lo complejo que está esta situación. Por cierto que traje este ejemplar que me obsequió un amigo, que es nada menos que, esta es la publicación del Council of Foreign Relations, que ustedes me han oído mencionar tantas veces, que es el concón de la plutocracia norteamericana. Pues su revista Foreign Affairs trae en este número, que es del 97, diciembre del 97, un interesantísimo trabajo que se llama El incremento de la democracia no liberal, o mejor dicho, que no es liberal o que no es libre. Es decir, de la democracia fraudulenta que hemos estado viviendo en Latinoamérica. Entonces aquí hay un trabajo que lo vamos a discutir por menor en otra oportunidad, pero que demuestra que hay gente que está enfocando la cosa como es, y nada menos que en el órgano, el Council of Foreign Relations, lo cual habla bien del Council of Foreign Relations porque se lo publicaron al señor, tiene un nombre árabe por cierto, Farid Zakaria. Ese está debe estar mal visto en estos momentos. Debe estar en la mira ya. Sí, indudablemente que llama poderosamente la atención el hecho de que se anuncien cosas como esta, como usted bien señaló, para que desde ahora comiencen a incrementarse los aumentos de precio en los bienes y servicios, para prever la devaluación del peso que ellos están pronosticando para fin del año que viene. No solo eso, sino que va a comenzar a retirar de circulación los dólares. Se van a escasear, porque la gente va a comenzar a pagar los dólares, porque la guerra avisada no mata soldados. Claro, y los dos efectos. Y va a acelerar el proceso entonces, porque se lo anunciaron con un año, ¿verdad? Como guerra avisada no mata soldados, y a estos soldados se lo avisaron un año antes. No. Entonces imagínense ustedes si lo van a matar. Unos soldados que ni siquiera hay que avisarle la guerra para que ellos la pongan. Entonces, el presidente Mejía en Miami, nuestro presidente Mejía en Miami. En la conferencia de Miami, el presidente Hipólito Mejía exhorta a confiar en el país, clama por más inversiones en energía. Usted mencionó algo. Sí. Globalización podría profundizar la pobreza. Bueno, yo me alegré mucho de que el presidente hubiera entrado en esa vertiente, pero hoy no nos da tiempo para leerle esta cartita. Póngame un close-up y miren la fecha. Junio 27 de 1999. Junio 22 de 1999. Es una carta que yo le dirijo a apreciado amigo, ¿verdad? Amigo. Sí, su amigo. Entonces, lo felicito por haberlo escogido en las primarias del PRD como el candidato del PRD. Y le hago una serie de consejos que le voy a leer, porque trata sobre la economía del país. Y trata sobre ese asunto que ahora él expresa como preocupación, de la cuestión de la globalización. Yo me alegro, porque dice el refrán que más vale tarde que nunca, que el presidente se haya percatado de que la globalización profundiza la pobreza. Claro, ahora lo está diciendo todo el mundo. Eso iba a decir. ¿Verdad? Porque ayer nos hacíamos eco del artículo de la ex consejera del presidente Clinton, la Laura D'Andrea Tyson, ¿verdad? Pero eso ya lo dijo Wolfenson, ya lo dijo Stiglitz, ya lo están diciendo todos. Bueno, Kofi Annan, en una intervención brillante que ha tenido, que por cierto, como que todo el mundo se ha destapado a hablar ahora. El mundo se abrió en la pobreza, en la globalización. Bueno, pero nada, bienvenidos. Sí.
a este carro, esta patana que estaba vacía hace ya unos años atrás. Se Y está ahora llenando. ya, sí, yo creo que hasta Andy Baguaje se subió en una esquina, ¿verdad? Porque ha estado combatiendo algunos aspectos del asunto. Conspiración pro-haitiana. Pasamos a comentar algo de eso. Sí, rápidamente, mire, aquí nosotros tenemos una situación que es inconcebible. El canciller se ha puesto a enfrentar al secretario de las Fuerzas Armadas porque ha dicho una verdad, mientras él la silencia. Entonces ahora sale un titular, Soto Jiménez, Fuerzas Armadas mantiene vigilancia en la frontera. ¿Por qué? Porque dijeron, no, que por la frontera ahí todos los militares están metidos en qué sé yo qué cosa. Es verdad lo que dijo el canciller, que los empresarios dominicanos están usando la mano de obra haitiana. Y ese es un problema que a Unión Nacionalista le fue a reclamar al secretario de Trabajo, pues nosotros no nos perdemos. Mientras el presidente Mejía estaba en Naciones Unidas hablando sobre el problema haitiano, nosotros estábamos hablando con el secretario de Trabajo y diciéndole, amigo Milton, el problema es aquí, el Código de Trabajo se está violando. Y entonces mandan a hacer una encuesta a Rubén Silier, nada menos, y le dio, ustedes saben que el 10% de la mano de obra que se utiliza en la construcción es haitiana. Parece que se le invirtieron los cables o le dio un cortocircuito. El 10% es dominicano y el 90% es haitiano. Entonces el canciller nuestro sale diciéndole una serie de barbaridades y además diciéndole que no es verdad que los haitianos son una amenaza para el país, dice el canciller, y hoy dice, Fuerzas Armadas rechazan declaraciones del canciller. Mientras tanto, la red Ya que Vio reitera críticas por maltrato haitiano en la República Dominicana. Vamos a seguir sobre el tema, pero será ya en ocasión de nuestras próximas ediciones del programa Agenda Nacional. Mientras tanto, nos vamos por el día de hoy, volveremos mañana, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Payalanita y Roger Ogando. Hasta mañana.